El tiempo sigue avanzando y el día de la elección del Poder Judicial cada vez está más cerca. En el Sistema Mexiquense de Medios Públicos hemos intentado llevar a la audiencia la información que concierne a la población de la manera más clara posible, intentando despejar dudas y las dudas más comunes que surgen de este proceso que es inédito e histórico. Proceso siempre de la mano de cuestiones novedosas, distintas. Y agradezco mucho la presencia de la maestra Karina Baquera y también, por supuesto, de Sayonara Flores. Muchas gracias por estar acá con nosotros y que nos van a ayudar a entender este proceso. Comenzamos contigo y me da muchísimo gusto. Fuimos compañeros en el instituto. Éramos una minoría muy minoritaria sí. En esos momentos, pero bueno, fue un placer trabajar contigo en ese momento. Quiero preguntarte, ¿por qué decimos que es un proceso novedoso, nuevo e inédito? Sí, maestro, muchas gracias por la invitación. A mí también me da mucho gusto estar aquí en este espacio. Gracias por brindar el espacio al Instituto Electoral del Estado de México. Y contestaré muy brevemente con 3 consideraciones. La primera, ¿por qué es un proceso electoral inédito? Primero, porque no tenemos partidos políticos aparentemente. Felizmente. Bueno, no sé si felizmente, pero bueno, esa es una característica de este proceso. La siguiente es la forma en que se eligieron las candidaturas a los distintos cargos del Poder Judicial, en donde yo he sostenido, primero, aparentemente no tenemos partidos políticos, pero por supuesto que en la forma en que se definieron las candidaturas participan los partidos políticos. ¿Por qué? Porque fue el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, 2 de los poderes que integran nuestra entidad, quienes se dieron a la tarea de sacar una convocatoria y ellos hacer todo este procedimiento, todo este proceso en el que se eligen, en el que se definen candidaturas. Eso lo hacíamos antes en el Instituto Electoral y ahora les correspondió a los poderes. Quizá el único que se salva aquí es el Poder Judicial porque no tenía aparentemente vínculos con partidos, pero por supuesto que el Poder Judicial está representado, el Poder Legislativo está representado, ahí tiene una serie de grupos parlamentarios que pertenecen a grupos de partidos políticos, ¿no? Y el Poder Ejecutivo, pues obviamente que también está representado ahí, lo representa, está representado en un partido político, ¿no? Sería la segunda consideración. La tercera, el ámbito territorial en el que nosotros nos vamos a desenvolver. Tenemos 18 distritos judiciales electorales, el ámbito territorial es diferente a como nosotros hacemos una elección de presidencias municipales y de diputados locales. 125 municipios, 45 distritos y ahora tenemos 18 distritos judiciales a través de los cuales se van a elegir a las personas juzgadoras. Y una última característica de este proceso inédito, la forma en que nosotros elegimos y que designamos a los vocales, a todo el funcionariado, como se dice, de los órganos desconcentrados. No emitimos una convocatoria porque los tiempos no nos daban, entonces lo que tuvimos que hacer es recurrir a las listas, a las personas, a los servidores públicos electorales que habían participado en el proceso inmediato anterior de 2024 para invitarlos a participar en este proceso inédito. Estas quizás son las principales características de nuestro proceso electoral del Poder Judicial en este 2025. Muchas gracias, Sayonara. También me da mucho gusto recibirte, Karina Baquera, y recordar al auditorio que esto es parte de un convenio que hemos realizado entre el IEM y el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, de cómo coadyuvar para poder llevar mejor información, motivar la participación ciudadana. Ya no tenemos, digamos, trabas como en algún momento se pudo haber pensado, y sobre todo el orientar, porque no está fácil. Hoy tuvimos un evento sobre las boletas y la verdad sí se requiere varios cursos o un doctorado para poder calificar. La pregunta es, ¿dónde estamos ahora en el proceso? Estamos a unos cuantos días, 29 tengo entendido, de que se lleve a cabo el proceso. ¿En qué momento nos encontramos hoy por hoy? Bueno, pues primero gracias por la invitación, me da mucho gusto estar compartiendo. Además, la tercera vez que vienes acá, te vamos a develar placa la próxima. Pues, maestro Bernardo, gracias, como bien lo dices, es parte de este convenio
y me da mucho gusto no solamente saludarte nuevamente a ti y a la audiencia, sino también hoy estar con mi colega, la consejera Sayonara. Pues formamos parte de este Consejo General del YEM, que ahora pues estamos concretamente abocadas a informar a la ciudadanía las herramientas y los medios que tiene para poder identificar las candidaturas. No es tan difícil, también hay que decirlo, no se necesitan varios cursos. Lo que es importante es que la ciudadanía pues le digamos como por dónde. Entonces, estamos a 28 días exactamente. ¿En qué momento estamos? El 1 de mayo, que recientemente pasó, pues el Consejo General estuvo muy activo, porque para nosotros fue un día muy importante. Comenzó la distribución de las 55.1 millones de boletas que se van a 50.1 millón de boletas que se van a distribuir ya a diferentes órganos desconcentrados, como bien lo decía mi colega la maestra Sayonara, en 18 órganos desconcentrados, en donde ahí haya capacitadores asistentes electorales, supervisores electorales, vocales. ¿En qué momento nos encontramos? En campaña. En el Estado de México, las candidatas, los candidatos a algún cargo de elección del Poder Judicial en los diferentes ámbitos, magistraturas, presidencia del Tribunal Superior de Justicia, los jueces también, 55 jueces, se encuentran haciendo campaña. Son 35 días, empezó el 24 y estamos en este momento en el que ellos están haciendo una oferta, pues prácticamente sí, de política, de lo que ellos van a ofrecer a la ciudadanía y la importancia que tiene que la ciudadanía conozca estos perfiles. Muy bien, gracias, consejera Vaquera. Para entrar en materia, les propongo que vayamos y veamos una cápsula introductoria que es básica y que el objetivo que tiene es cómo ubicar a nuestra audiencia lo que representa este proceso. Así es que veamos la cápsula. El proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación es derivado de la reforma judicial de septiembre de 2024 y será el primero en el que se elegirán por voto popular a las personas juzgadoras. La elección se realizará el domingo 1 de junio de 2025, de 8 a 18 horas. A escala federal se renovarán 881 cargos judiciales, 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de la Nación, 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 de las salas regionales, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juezas y jueces de distrito. En el Estado de México se elegirán 91 cargos, una persona para presidencia del Tribunal Superior de Justicia, 5 para el Tribunal de Disciplina Judicial, 30 magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia y 55 jueces y juezas. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo el pasado 9 de abril el acuerdo del INE que determinaba la exclusividad para promover el voto y la participación ciudadana para el proceso electoral judicial extraordinario. El Tribunal Electoral no alcanzó unanimidad en su decisión, mientras los magistrados Reyes Rodríguez y Yanine Otálora respaldaron el acuerdo del INE que prohíbe la injerencia de funcionarios públicos e iglesias en la promoción del voto, argumentando la necesidad de aplicar estrictamente el artículo 138 constitucional para garantizar equidad e imparcialidad. La mayoría del Pleno consideró que el INE no puede monopolizar la promoción del voto, resolviendo que otras instituciones también pueden fomentar la participación ciudadana, siempre que los poderes públicos no favorezcan a ningún candidato. En definitiva, el argumento más razonable es que estamos ante una elección novedosa, en la que no se pueden aplicar todas las normas electorales a rajatabla, diseñadas para las contiendas entre los partidos políticos, y este primer ensayo estará lleno de retos y oscilaciones no contempladas plenamente en las leyes electorales. Igualmente, el Consejo General del INE aprobó un tope de gasto de 1.468.841 pesos con 33 centavos para las y los candidatos a cargos en la Suprema Corte de la Nación, para los de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y para los del Tribunal de Disciplina Judicial. Las candidaturas de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrán gastar hasta 881.304 pesos con 80 centavos, mientras que las del Tribunal Colegiado de Circuito y de Apelación, 413.111 pesos con 63 centavos, y las de Juzgados de Distrito, 220.326 pesos con 20 centavos.
Por su parte, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México aprobó como tope para las candidatas y candidatos, tanto a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia como para los del Tribunal de Disciplina Judicial, 1,066,027 pesos con 89 centavos. Para las candidaturas a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, hasta 266,506 pesos con 97 centavos. Y para juezas y jueces, hasta 82,002 pesos con 14 centavos. Entre otras cosas, la cápsula pone en evidencia un debate que hubo al interior de las autoridades electorales. Por un lado, el INE, en su acuerdo, planteaba que la exclusividad de poder promover el voto ciudadano y excluía a funcionarios públicos y a funcionarios eclesiásticos, ministros de culto. Esto entra al Tribunal Superior Electoral y hay un debate muy interesante, ¿no? Entonces hay uno, lo que podemos llamar los literalistas, así dice la norma y así se aplica. Y los otros decían, bueno, a ver, espérense, ¿no? Es inédito el proceso electoral, tenemos que tener cierta flexibilidad y máxime cuando es un proceso que requiere de mucha promoción para que haya participación ciudadana. ¿Cuál fue tu opinión al ver este debate que se dio entre, diríamos, el mundo religioso, fundamentalistas, la ley es la ley a rajatabla, y los otros que decían, a ver, espérame, vamos a verle un poco más, ¿no? Pues yo creo que fue correcta la sentencia que emite la Sala Superior en función de lo que refiere la misma. Es un proceso inédito, pero además, lo decía hace un momento la maestra Sayonara, participan los poderes, participa el Ejecutivo, participa el Legislativo y participa el Judicial. Entonces, ante esa circunstancia, pues parecía sí algo un contrasentido no incluir a estos poderes, siendo que ellos habían hecho estos comités de evaluación, elegido y revisado los perfiles, solamente pasaron a la autoridad electoral. Entonces, eso sí era un tema muy limitativo, porque de lo que se trata es de que la ciudadanía conozca estos perfiles a través de estas autoridades, pero además con candados muy específicos, porque se trata además de que no exista inequidad en la contienda. Entonces, sí me parece que era un exceso por parte, en este caso, el primer acuerdo que se genera de la autoridad administrativa, impugnado y finalmente resuelto por la Sala Superior, estableciendo que sí es posible que los poderes, tanto federales como locales, en nuestra entidad eso también es permitido, que pueda tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial, sin estar dañando el tema de la contienda o posicionar a un candidato maestro, pues que sí puedan participar de esta promoción y esta difusión, que además es muy necesaria, como usted ya lo ha referido. Ahora, lo complejo de esta primera resolución es que limitaba a los medios públicos también, porque somos funcionarios, claro, entonces no sí. podemos promover, cuando la esencia nuestra es precisamente promover el proceso. Y nos metió en una situación compleja. Felizmente se aprueba lo contrario y la verdad pues ya no tenemos ningún impedimento para poder hacer esto. Afortunadamente también Sí. para nosotros es importante que ustedes, Sí. como medios, pues difundan esta información Claro. para la ciudadanía. Claro. Señora, vamos a ver el tema de las campañas, ¿no? De las campañas. Hay varias cosas aquí. ¿Cuáles serían, podemos decir, los pecados capitales en las campañas? Y los montos, porque hay una diferenciación de montos. ¿Nos puedes ayudar a entender esto? Sí, claro. Retomando la idea esta que comentaba la consejera Karina, de que finalmente el tribunal resolvió quiénes sí podían hacer promoción de estas candidaturas. Y diré un dato y lo abordaré más adelante. Nosotros recientemente aprobamos que se hicieran foros de debate, porque así está establecido en la ley, y aprobamos unas bases para que justamente algunos medios de comunicación, algunas instituciones públicas, del sector privado, las academias, las asociaciones de comerciantes o el público en general, si se organice foros de debate para las candidaturas. Pero ahora volvamos a la pregunta. ¿Qué pasa con los recursos? Al ser un proceso electoral inédito, resulta que las candidaturas no tienen acceso ni al financiamiento público ni al financiamiento privado. ¿Cómo van a hacer sus campañas? Que de hecho, y permítanme decirles que las campañas empezaron el pasado 24 de abril y terminarán el 28 de mayo. Entonces, ¿cómo le van a hacer para llevar a cabo todos estos veintitantos días de campaña?
Bueno, pues lo tienen que hacer con sus recursos propios. No hay financiamiento público ni privado, insisto, y las campañas tienen que desarrollarse únicamente en papel y quizá volanteando, ¿no? Es lo único que pueden hacer, y además promocionarse a través de las redes sociales. Siempre y cuando en las redes sociales no se replique el contenido que están subiendo las candidaturas, porque eso implica erogación de gastos. Y doy un último dato: no obstante que no tienen acceso al financiamiento público ni privado, nosotros, y porque así lo establece la ley, se establecieron montos de topes de gastos de campaña. Entonces, que para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y para magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial, 1,066,000. Para las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 266,000, y las candidaturas a jueces, 82,000 pesos. No obstante que no reciben financiamiento público ni privado. Mira, ahí está. Bueno, pues ahí tenemos una primera aproximación, una elección inédita, participan todos los poderes de la Unión. Hay una ampliación de derechos de la ciudadanía que es muy importante, y lo que vimos, hay debates internos de una elección pues, que está empezando. Yo quiero ver cómo vamos a hacerle el 27, o sea, porque van a convivir con la lógica de las elecciones tradicionales, claro. Va a ser muy interesante. Sí. Y finalmente los topes de campaña, que son importantes, son diferenciados. Así, aquí vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está en El Hilo Negro. Regresamos, hay muchas cuestiones que son interesantes para poder debatir y tal. Karina, el tema de equidad de género, ¿cómo está planteado en esta elección? Equidad, acabamos de ver lo de las boletas, en donde si hay 3 candidatos, 2 van a ser votadas para mujer y 1 para hombre. A ver, cuéntanos un poco esto. Bueno, en esta elección, Bernardo, tanto a nivel federal como a nivel local, las reformas retoman un principio constitucional, que es el principio de paridad. Recordemos que las mujeres pues hemos sido históricamente discriminadas y nos ha costado mucho más trabajo estar en espacios de toma de decisión como cualquier cargo público. Esto es muy complejo. Entonces, la reforma lo que diseñó es que hubiese paridad, y esta paridad implica pues que en muchos espacios se está privilegiando, y más que privilegio es un derecho que las mujeres podamos o puedan llegar a estos espacios. En el caso de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, será el hombre o la mujer más votados en la entidad, pero en el caso, por ejemplo, del Tribunal de Disciplina, se ha establecido que serán 3 mujeres y 2 hombres quienes ocuparán estos espacios. Y en el caso de las magistraturas, hay espacios en donde hay, por ejemplo, 5 cargos, y en estos 5 cargos serán ocupados por 3 mujeres y 2 hombres, porque hay un lineamiento que ya se ha aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, y que hemos acordado que estos espacios y esta paridad tiene que garantizarse. ¿Cómo garantizamos esa paridad? Estableciendo un número importante de espacios destinados para mujeres. Tiene que haber 50-50. También algo que es importante decir es que una vez que concluya la jornada electoral y los cómputos, habremos de identificar si existe esta paridad, y el Instituto Electoral podrá hacer ajustes. Eso es algo que deben de saber los candidatos y las candidatas. Podremos hacer ajustes en función de revisar que existe esta paridad. ¿Por qué hay paridad? Porque las mujeres tienen también que formar parte de estos espacios. Muy bien, gracias, consejera Vaquera. Sayonara, el tema de los foros que habías planteado en la última intervención que tuviste, y la cantidad de gente es enorme de los candidatos, más de 500 candidatos para 90 que aspiran a ocupar 90 y tantos cargos. ¿De dónde vamos a sacar tiempo, espacio para tener foros? Porque la ley dice, tiene que haber equidad, piso parejo, y si invitas a uno, tienes que invitar a todos.
¿Cómo le va a hacer el GEM para convocar a 500 personas? Exactamente. A ver, yo creo que no hay que preocuparse tanto. Nosotros en el Instituto Electoral del Estado de México siempre tenemos una buena planeación de nuestras actividades. Entonces, en esta materia, déjenme comentarles que recién hemos aprobado lineamientos para organizar los foros de debate y bases para organizar los foros de debate. Son 2 documentos. El primero, que se refiere a los lineamientos, son las reglas que nosotros nos hemos puesto y que hemos puesto a las candidaturas para que puedan participar en estos foros de debate. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer foros virtuales, no tenemos otra opción. Vamos a hacer uso de las herramientas modernas, de las tecnologías modernas, para poder llevar la oferta de las candidaturas que les toque de manera virtual, y vamos a tener foros presenciales, por supuesto. La presidencia del Tribunal Superior de Justicia van a ser foros presenciales, y los de disciplina también van a ser foros presenciales. Tenemos considerados de un primer momento 6 foros presenciales y alrededor de 28 foros virtuales. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a acomodar por materia estos foros virtuales. Déjenme comentarles rápidamente que el día que empezaron las campañas, que fue el 24 de abril, dimos 3 días para que las personas candidatas nos mandaran un correo, una vez aprobados los lineamientos para foros de debate, nos mandaran un correo en el que nos dijeran si les gustaría participar en estos foros de debate. Y entonces, pasados esos 3 días, sí tenemos una buena audiencia. Hay 114 solicitudes, pero el procedimiento que hemos establecido indica que si invitamos a uno, o que si alguien manifestó que quiere participar en un debate, tenemos la obligación de invitar al resto de las candidaturas. Entonces, en ese sentido, quizá mañana ya tengamos un calendario definido, con horarios y con participantes en estos foros de debate que se van a llevar de manera virtual y presencial. Tenemos contemplado que empezaremos el próximo martes y terminaremos el 18 de mayo, incluyendo sábados y domingos, porque usted sabe que en proceso electoral todos los días y hábiles nosotros como institución tenemos que trabajar. Entonces, creo que vamos a salir muy bien con estos foros de debate. Pobrecitas, no. ¿Verdad? Tienen que trabajar tanto, día y noche y mayo, día. Sí, claro. Sábados y domingos. Sí, por supuesto. Otro tema complejo y candente son la de los candidatos que tienen vínculos con crimen organizado, y también candidatos y candidatas que están vinculados a iglesias. Es un tema que está preocupando, ¿no? Porque ya están aceptados, ya están hasta en las boletas. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que es muy importante, es un tema que genera controversia, un poco hablando de también la injerencia de la Iglesia, pues es evidente que hay un artículo constitucional que los limita y que les prohíbe que puedan ser parte de cualquier dinámica, porque también lo vimos al inicio de las campañas federales, quienes habían estado ofertando también sus espacios, y eso está prohibido. Eso hay que decirlo, quien asista a estos lugares de cualquier tipo de culto, pues quienes dirigen estos espacios están impedidos de siquiera poder incidir en el voto. Eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo hacer? Aquí es que son laicos, no son ministros de culto, pero están muy vinculados. Su papá es ministro, su mamá es no sé qué, o sea, están adentro de la estructura, y eso es riesgoso. En Jalisco me parece que son como 5 o 6 que están vinculadas a la Iglesia a la Luz del Mundo. Entonces, y digo, Jalisco no es tan grande y pueden tener una preeminencia judicial ahí. Algo que es muy importante es que la ciudadanía sepa que hay una herramienta que es Conóceles, maestro, y que en Conóceles pueden identificar los perfiles, pero sobre todo que hay que contrastar la información que estos candidatos han ya subido a esta plataforma, porque el instituto, cualquier instituto electoral, no revisa, verifica que esa información sea cierta. Entonces, corroborarlo es algo muy importante, contrastarlo a través de las redes sociales. Hay además iniciativas a nivel federal, que sería muy bueno que en el Estado de México surgiera una iniciativa de la sociedad civil de la revisión de los perfiles, como se está proponiendo desde la academia a nivel federal, para identificar quiénes son y pues establecer este tipo de circunstancias. La autoridad electoral organiza una elección, garantiza que existan boletas para todos y todas, pero en este tema pues evidentemente es importante
importante que entremos a esta página y que veamos quiénes son y podamos identificar los mejores perfiles para este tipo de cargos de los que estamos hablando hoy, que el Poder Judicial sí está y tendrá que estar más cerca y más en la visión y en la vista de la ciudadanía, porque yo creo que es algo tan importante como ya sabemos quiénes van a quedar, se eligieron por voto popular, ahora habrá que darles un seguimiento a las sentencias y la forma en la que se comportan, que era algo que no se podía hacer. Muy bien, Sayonara. Está el tema de cómo entrar. Es decir, este tipo de programas lo que pretende es que el público se entusiasme con el proceso electoral, entre, ¿no? Ahora está complicado, ¿no? Porque son muchísimos nombres. Imagínate que alguien tenga que memorizar cuántos 20, 30 nombres para poderlos, haciendo lo que dice la consejera Baquera, ¿no? Revisarlos, verlos, quiénes, etcétera. Hay controversias, incluso si se puede llevar un acordeón o lo puede llevar en un celular. ¿Qué hacer para motivar más a la gente en esto? No es tan sencillo, no es. Lo inédito no es solamente una cuestión de que por primera vez vamos a elegir jueces y magistrados, ministros, sino por primera vez vamos a tener una elección que simbólicamente tiene una narrativa totalmente distinta. Sí, por supuesto. Lo inédito implica muchos procedimientos novedosos, muchas actividades que nosotros hemos tenido que realizar y con mucha creatividad hemos estado acotando los temas o resolviendo los temas que se nos presentan en esta elección. ¿Qué es lo que yo diría y sobre esta parte? Creo que es un asunto cultural también. Es una oportunidad, esta elección de candidaturas a jueces, es una oportunidad para meternos a lo que es el Poder Judicial, cómo está organizado y qué es lo que hace, ¿no? Entonces, la consejera ya incluso dijo que tenemos la herramienta de Conóceles. Yo lo que sugeriría y lo que acotaría, lo que sumaría es que tenemos dos herramientas, los foros de debates de los cuales ya hablé y la herramienta que se llama Conóceles. Esta herramienta es muy importante para que la ciudadanía conozca, incluso viene la fotografía del candidato y ahí se puede identificar el candidato, sus propuestas, la edad, cuál es su especialización y qué es la visión que tiene sobre el Poder Judicial. Pero por supuesto, yéndonos más allá, nosotros como institución agotamos todo lo que está en nuestra parte para que la ciudadanía conozca, pero también los medios de comunicación tienen que ser parte. Aquí tenemos que ir entrelazados con ustedes, con todos los medios de comunicación para que nos ayuden no solamente a posicionar que tenemos una elección el próximo 1 de junio, sino pues para que, insisto, a través de los foros de debate nos ayuden a que la ciudadanía conozca más. Es una tarea titánica y tiene que ver mucho con educación y con cultura, que es algo de lo que carecemos. Pero, insisto, yo creo que tenemos que tener alianzas entre varios sectores, medios de comunicación, asociaciones civiles, universidades, para poder dar y orientar a la ciudadanía a que conozcan a las candidaturas que están ahorita compitiendo por algún cargo dentro del Poder Judicial, maestro. Pues yo les agradezco mucho su presencia, sus aportes. Es muy importante lo que han planteado y de nuestra parte también, reitero el compromiso por parte del Sistema Mexiquense de Medios Públicos de estar, incluso poder ayudar. No sé si se puede poner el link en este momento de Conóceles para que usted pueda entrar directamente a ver sus candidatos, ¿no? En su distrito. Tiene candidato que es distinto a los candidatos del otro distrito, o sea, tiene sus particularidades. Entonces ahí está en pantalla nuestro link para que usted pueda entrar. Por mi parte, este es un capítulo más. Vamos a tener muchos otros sobre este proceso electoral. Nuevamente, gracias y, por supuesto, le espero la próxima semana aquí en El Hilo Negro.